El principio de Elon Musk. ¿Por qué construir cohetes al 2% del costo de mercado fue posible usando razonamiento desde primeros principios? Elon Musk quería comprar un cohete. El precio era $65 millones. Musk no era ingeniero aeroespacial. No tenía experiencia en la industria espacial. Pero en lugar de aceptar el precio como un dato inamovible del mercado, hizo algo que casi nadie hace cuando enfrenta un precio que no puede pagar. Estudió de qué están hechos los materiales de un cohete. Lo que encontró fue perturbador. El valor de las materias primas de un cohete, aluminio, acero, cobre y fibra de carbono, era aproximadamente el 2% del precio de mercado del cohete terminado. El 98% del precio no era material. Era convención de mercado. Era el precio que todos pagaban porque todos habían aceptado que ese era el precio. Ese cálculo no fue genialidad. Fue un método. Y ese método, que Musk describió en detalle en la conferencia TED de 2013, es la diferencia entre construir SpaceX y no haberlo podido construir. Entre tener baterías a $80 por kilovatio hora cuando el mercado las vendía a 600. Entre producir resultados que los expertos consideraban imposibles en múltiples industrias simultáneamente. Bienvenido a Perfil Millonario. El canal donde analizamos los principios que construyeron los patrimonios y las empresas más extraordinarias de la historia para que puedas aplicarlos en tu propio camino. Hoy vamos a analizar el método de razonamiento desde primeros principios exactamente como Musk lo documenta. ¿Qué es y qué no es? Los 3 casos más verificables donde produjo resultados que los expertos declararon imposibles. Y la revelación de la conferencia TED de 2013 sobre por qué ese método es una habilidad aprendible y no un talento innato. Quédate hasta el final porque la explicación de Musk sobre la diferencia entre razonar por analogía y razonar desde primeros principios es la parte de esta historia que más cambia la comprensión de cómo se produce la innovación real y por qué la mayoría de las personas nunca produce nada fundamentalmente diferente a lo que ya existe. Para entender el método necesitas entender cómo razona la mayoría de las personas la mayoría del tiempo. El razonamiento por analogía y su límite. Cuando la mayoría de las personas enfrenta un problema nuevo, lo primero que hace es buscar ejemplos de cómo otros han resuelto ese problema antes. Ese proceso se llama razonamiento por analogía y es la forma en que funciona el 99% del pensamiento humano el 99% del tiempo. El razonamiento por analogía es eficiente. Permite tomar decisiones rápidas usando el conocimiento acumulado de otros. Si alguien antes resolvió un problema similar de una forma que funcionó, razonar por analogía con esa solución es más rápido y más seguro que empezar desde cero. Pero el razonamiento por analogía tiene un límite específico documentado. Solo puede producir resultados dentro del rango de lo que ya existe. Si todos en una industria usan el mismo proceso, el mismo proveedor, la misma estructura de costos y la misma expectativa de margen, razonar por analogía con esa industria producirá inevitablemente una empresa similar a las que ya existen. El precio de los cohetes en 2002 era de $65 millones porque todas las empresas de la industria habían razonado por analogía con el precio de los cohetes de la industria. El precio de mercado era el punto de referencia de todos. Musk rompió ese ciclo haciendo una pregunta que el razonamiento por analogía no puede hacer. ¿Cuánto debería costar esto si lo construyéramos desde las leyes físicas fundamentales en lugar de desde las convenciones del mercado? El método en 3 pasos. Musk describió el razonamiento desde primeros principios en la conferencia TED de 2013 con una estructura de 3 pasos que puede aplicarse a cualquier problema en cualquier industria. El primer paso es identificar las suposiciones que todo el mundo da por verdaderas sin cuestionarlas. En el caso de los cohetes, la suposición era que los cohetes cuestan lo que cuestan porque son tecnología compleja y cara. Esa suposición nunca había sido cuestionada sistemáticamente porque todos los actores de la industria tenían interés en que el precio se mantuviera alto. El segundo paso es descomponer el problema hasta sus verdades físicas fundamentales. ¿Qué materiales se necesitan? ¿Cuántos kilogramos de cada uno? ¿Cuál es el precio de mercado de esos materiales en el mercado de commodities?
Esa descomposición no requería ser ingeniero aeroespacial. Requería saber multiplicar. El tercer paso es reconstruir la solución desde esas verdades fundamentales en lugar de desde las convenciones de la industria. Si los materiales cuestan el 2% del precio del cohete, ¿qué proceso de producción, qué estructura organizacional y qué modelo de negocio maximiza la captura de ese diferencial? El resultado de aplicar esos tres pasos fue SpaceX. Una empresa que en 2022 lanzó cohetes al mercado a un precio por kilogramo al órbita que era aproximadamente el 2% del precio de la industria en 2002. El mismo método en Tesla. El principio de primeros principios no fue un accidente ni un resultado específico de la industria espacial. Musk aplicó el mismo método a Tesla y produjo el mismo tipo de resultado en una industria completamente diferente. En 2012 el precio de las baterías de ion litio para vehículos eléctricos era de $600 por kWh. Todos los actores de la industria automotriz que evaluaban vehículos eléctricos usaban ese precio como dato inamovible del mercado. Musk aplicó el método. Desglosó la batería en sus componentes materiales, níquel, cobalto, litio, aluminio, carbono y polímeros, y calculó el precio de esos materiales en el mercado de commodities. El resultado fue que los materiales costaban aproximadamente $80 por kWh. La diferencia entre 80 y 600 no era tecnológica. Era estructural. Era el resultado de que todos en la industria habían aceptado el precio de los proveedores existentes porque razonar por analogía con ese precio era más fácil que construir la cadena de suministro desde las verdades físicas fundamentales. Tesla construyó esa cadena de suministro. En 2022 el costo de batería de Tesla era aproximadamente $137 por kWh, el más bajo de la industria. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la mayor parte de los precios, los procesos y las limitaciones que aceptas como dados en tu industria o en tu trabajo no son verdades físicas. Son convenciones que nadie ha cuestionado porque cuestionar lo que todos aceptan requiere exactamente el tipo de esfuerzo que la mayoría evita. El razonamiento desde primeros principios no es una habilidad innata. Es una práctica deliberada de hacer la pregunta que nadie hace. ¿Qué sería esto si lo construyéramos desde la física en lugar de desde la costumbre? La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este vídeo es esta. En tu negocio, en tu trabajo o en el problema más importante que estás intentando resolver hoy, ¿cuántas de las limitaciones que das por ciertas son verdades físicas y cuántas son convenciones que nadie ha cuestionado todavía? Y si quieres continuar explorando los principios que construyeron los patrimonios más grandes de la historia, el próximo vídeo analiza el principio de Jeff Bezos sobre los dos tipos de decisión y por qué ese principio explica cómo Amazon puede ser simultáneamente la empresa más grande y la que más innova. Nos vemos en el próximo principio. Porque el 2% no fue el resultado de ser más inteligente. Fue el resultado de hacer la pregunta que nadie había considerado hacer porque todos daban por válida la respuesta que ya existía.